A ver, y si dijéramos que el precio de un producto financiero no es solo un número, que es la solución a un rompecabezas matemático increíblemente complejo. Y no solo eso, sino uno que ni siquiera tiene una solución exacta conocida. Bienvenidos a este nuevo análisis. Hoy nos sumergimos de lleno en las finanzas cuantitativas para explorar un desafío mayúsculo. Cómo ponerle un precio justo y sobre todo rápido a las opciones financieras de tipo americano. La base de nuestra conversación es un artículo de investigación de Tine Henchens y Karel J. In't-Houdt, que propone un método muy ingenioso para lograrlo. Y nuestra misión hoy es precisamente esa, desgranar esa ingeniosidad y entender por qué es tan importante. Pues para empezar, yo creo que hay que entender qué hace que estas opciones americanas sean tan especiales y sobre todo tan complicadas. A diferencia de las europeas, que solo se pueden ejercer en una fecha fija, la de vencimiento, las americanas te dan la flexibilidad de ejercerlas en cualquier momento hasta esa fecha. Y claro, esa flexibilidad tiene un valor. Pero para quien tiene que calcular ese valor, es una auténtica pesadilla. Intuitivamente uno pensaría que es solo una cuestión de añadir más posibilidades al cálculo, que es lo que lo convierte en una pesadilla y no solo en un problema un poco más largo. Es que no es un problema de más, sino de cuándo. Esa flexibilidad crea lo que en la jerga se conoce como una frontera libre. Imagina una línea invisible que se mueve a lo largo del tiempo y que depende del precio del activo. Si el precio está por encima de esa línea, te conviene mantener la opción viva, ¿no? Si cae por debajo, pues te conviene ejercerla y tomar el beneficio. El problema es que esa línea, esa frontera, no la conoces de antemano. Cambia constantemente. El núcleo del rompecabezas es calcular dónde está esa frontera en cada instante. Y para eso no hay una fórmula mágica. De acuerdo. La frontera es la primera pieza complicada del puzzle, pero supongo que el modelo que se usa para describir el comportamiento del mercado también añade lo suyo. ¿Se usa el típico modelo de Black-Scholes o esto requiere algo más sofisticado? Esa es una pregunta clave. El modelo de Black-Scholes, el clásico, es demasiado simple para esto. Su gran limitación es que asume que la volatilidad del mercado es constante. Y cualquiera que haya visto un gráfico financiero sabe que eso es, de todo menos cierto. Es la primera simplificación que siempre se critica, claro. Exacto. Para hacerlo realista, los autores usan el modelo de Heston. ¿Y qué aporta el modelo de Heston? Pues aporta una dosis de realidad crucial, pero a cambio de una complejidad matemática enorme. El modelo de Heston reconoce que la volatilidad no es un número fijo, tiene vida propia. Sube, baja, a veces de forma muy brusca. Trata la propia volatilidad como otra variable aleatoria que cambia de forma impredecible. Y claro, esto hace que el modelo se ajuste mucho mejor a la realidad, pero nos lleva de un problema difícil a uno casi intratable. O sea que juntamos la pieza de la frontera libre de la opción americana con la pieza de la volatilidad que baila del modelo de Heston. ¿Y qué nos queda? Nos queda un monstruo matemático que el artículo llama problema de complementariedad diferencial parcial, o PDCP. El nombre ya impone y con razón. A ver, vamos a intentar domesticar ese monstruo. ¿Podemos desglosarlo un poco para que no asuste tanto? Claro. Piénsalo así. Tienes una ecuación que te dice cómo cambia el precio de la opción con el tiempo, con los movimientos del mercado. Esa es la parte diferencial parcial. Pero al mismo tiempo tienes una condición que funciona como un interruptor de la luz. O mantienes la opción, porque vale más viva que muerta, o la ejerces y tomas el beneficio. No puedes hacer las dos cosas a la vez, ¿sabes? O una cosa o la otra. Exacto. Ese dilema o lo uno o lo otro es la parte de complementariedad. Y juntar esa ecuación continua con ese interruptor de decisión es lo que lo vuelve tan endemoniadamente difícil de resolver. Entendido. Es la mezcla de un proceso suave con una decisión brusca. Y claro, la única forma de atacar esto es con ordenadores, ¿no? No hay un genio con una pizarra que pueda resolverlo a mano. Imposible. Totalmente imposible. Y ahí empieza la segunda parte del problema, el coste computacional. No es que nadie lo hubiera intentado antes. El artículo, de hecho, te cuenta la historia de todos los que se estrellaron contra este muro. Investigadores como Clark y Parrott o Cis Osterley usaron métodos numéricos que, en cada pequeño paso de tiempo, generaban sistemas de ecuaciones con millones de incógnitas. ¿Millones? Sí. Y para resolverlos tenían que usar técnicas avanzadísimas como los métodos multigrid, que son muy sofisticados, pero
para los estándares de una mesa de trading, seguían siendo lentos. Es como intentar renderizar una película de Pixar en un portátil de hace 10 años. Poder se puede, pero cuando acabes la película ya ha pasado de moda. En finanzas, si tu precio llega tarde, es inútil. Has dado en el clavo, totalmente. He estado en mesas de trading donde un modelo que tarda 30 segundos en dar un precio se considera un pisapapeles carísimo. Los traders simplemente lo ignoran porque el mercado ya se ha movido. Necesitan algo instantáneo. Exacto. Y ese es el estándar contra el que compiten estos algoritmos. La comunidad científica llevaba tiempo buscando una solución que fuera a la vez rápida, precisa y, muy importante, robusta. Y por lo que entiendo del artículo, la solución no vino de inventar una herramienta completamente nueva, sino de mirar al pasado y combinar dos ideas existentes de una forma muy astuta. Exactamente. La clave no fue una revelación divina, sino un golpe de ingenio de ensamblaje. La primera pieza que rescatan es una técnica de Ikonen y Toivanen, conocida como Splitting IT. La idea es de una elegancia notable. ¿En qué consiste? En el primer paso, fingen que la opción es europea, sin posibilidad de ejercicio anticipado, y calculan cómo evolucionaría su precio. Eso es un problema matemático puro. En el segundo paso, aplican la realidad de la opción americana. Comparan el valor que han calculado con el valor que obtendrías si la ejercieras ahora mismo. Si ejercerla es mejor, se quedan con ese valor. Y ya está. O sea, primero calculan como si no hubiera decisión y luego aplican la decisión. Desacoplan la matemática pura de la restricción financiera. Me parece muy listo. Lo es. Pero eso solo resuelve la parte de la complejidad. Aún falta la velocidad. Y aquí es donde entra la segunda pieza del ensamblaje, que es el gran aporte de este artículo. Combinan esa técnica de splitting con una familia de métodos numéricos increíblemente eficientes, llamados esquemas de dirección alterna implícita, o ADI para los amigos. Volviendo a nuestro rompecabezas, si el problema original era como intentar encajar todas las piezas a la vez en medio de la mesa, ¿qué hace este método ADI? El método ADI es como decidir montar primero todos los bordes del puzzle y luego rellenar el centro, mucho más ordenado y rápido. Imagina el problema como una gran cuadrícula. En un eje tienes el precio del activo, en el otro la volatilidad. Un método tradicional intentaría resolver el valor en todos los puntos de la cuadrícula a la vez, lo que crea esas matrices gigantescas y lentas. Claro. Los métodos ADI son más listos. Primero, resuelven el problema a lo largo de todas las filas, una por una, que son problemas mucho más pequeños y sencillos. Luego, hacen lo mismo a lo largo de todas las columnas. ¿Dividir y vencer en toda regla? Totalmente. En términos de computación, esto es una revolución para este problema. Transforma una matriz gigante y densa en una serie de matrices muy simples llamadas tridiagonales, que básicamente solo tienen números en la diagonal principal y las dos de al lado. Y estas matrices se resuelven de forma ultra rápida con algoritmos estándar. Es la diferencia entre intentar levantar un coche de una pieza y desmontarlo para moverlo pieza a pieza. Suena casi demasiado bueno para ser verdad. ¿Un atajo tan eficaz tiene que tener algún coste, alguna letra pequeña, o es la solución perfecta? No, no lo es. Y lo bueno del artículo es que es muy honesto sobre esas limitaciones. Es el sello de un buen trabajo científico. Los autores proponen y prueban 4 variantes de esta nueva técnica combinada, que llaman ATI-IT. Y enseguida ven que la versión más simple, una llamada Douglas o DOIT, tiene un fallo importante. ¿Ah, sí? Sí, pierde precisión cuando hay correlación entre el precio del activo y su volatilidad. Lo cual ocurre casi siempre en los mercados reales, ¿no? En bolsa, por ejemplo, es muy típico que cuando el precio de una acción baja, el miedo sube, y con él la volatilidad, la famosa sonrisa de la volatilidad. Justo eso. Así que el método más sencillo cojea en el escenario más común. No es un buen comienzo. Y hay más. Resulta que los métodos más sofisticados, para funcionar bien, necesitan una pequeña ayuda al principio. Si no, pueden generar oscilaciones extrañas en los primeros pasos del cálculo. Así que los autores introducen lo que llaman un procedimiento de amortiguación. Espera, procedimiento de amortiguación. Eso me suena un poco a chapuza elegante. ¿No pone en riesgo la fiabilidad de todo el modelo si los primeros pasos son, por así decirlo, menos correctos? Es una objeción muy válida. Desde un punto de vista puramente matemático, sí, es un parche.
No es una solución teórica perfecta. Es una herramienta de ingeniería muy práctica. Básicamente consiste en dar los primerísimos pasos de la simulación con un método más simple y robusto, aunque menos preciso, para estabilizar la solución. Es como ponerle ruedines a una bicicleta los primeros metros hasta que coge velocidad y equilibrio. Vale, lo veo. Una vez estabilizada, activan el motor de alta precisión. La pregunta no es si es teóricamente puro, sino si funciona. Y la respuesta es que sí, funciona de maravilla. Es un triunfo del pragmatismo sobre el purismo. De acuerdo, aceptamos el parche como una solución de ingeniería. Entonces, de las 4 variantes que prueban, que tienen nombres como de bufetes de abogados, Douglas, Craig Snade, Hunsdorfer, Berber, ¿cómo deciden cuál es la mejor? Pues las ponen a competir en una especie de olimpiadas para algoritmos. Definen 6 escenarios de prueba muy exigentes con todo tipo de condiciones. Vencimientos cortos y largos, correlaciones de todo tipo. Y aquí viene lo interesante. Van a mala idea. En algunos casos, eligen parámetros que violan deliberadamente una condición teórica llamada condición de Feller. ¿Y eso qué significa? ¿Por qué querrían romper las reglas? La condición de Feller, en términos sencillos, garantiza que la volatilidad nunca puede llegar a cero. Al violarla, simulan situaciones de mercado muy extrañas y extremas, como las que pueden ocurrir durante una crisis. Quieren ver si sus métodos aguantan en las peores condiciones imaginables, si son capaces de sobrevivir al estrés. Es una prueba de fuego, vamos. ¿Y cuál es el primer resultado de esa prueba de fuego? El resultado principal es un éxito rotundo para todos ellos. Demuestran ser incondicionalmente estables. Bien, esto es fundamental. Significa que, aunque fuerces los parámetros y uses pasos de tiempo muy grandes para ir más rápido, los algoritmos no explotan. No te dan resultados absurdos como precios negativos o infinitos. Es la red de seguridad del método. Vale. La estabilidad es la base. Tienes un coche que nunca se avería. Pero ahora quieres saber cuál es el más rápido y el que mejor toma las curvas. Hay ganadores claros en cuanto a precisión. Sí, aquí la clasificación se aclara mucho. De las 4 variantes, 2 destacan por encima del resto. La llamada MCSIT, que es el Craig-Snade modificado, y la HVIT, el Hunsdorfer-Berber. Estas 2 demuestran lo que se conoce como convergencia de segundo orden. ¿Y eso en cristiano qué significa? Significa que son increíblemente eficientes mejorando su propia precisión. Si quieres el doble de precisión, no tienes que hacer el doble de trabajo, sino mucho menos. Dicho de otra forma, si duplicas el número de pasos en el cálculo, el error no se reduce a la mitad, se reduce a una cuarta parte. La precisión mejora de forma, exponencialmente rápida. Son, sin duda, los motores más potentes y eficientes del grupo. Pero antes dijiste que el artículo era honesto con sus limitaciones. ¿Incluso estos 2 campeones tienen algún punto débil? Sí, y es importante mencionarlo. En uno de los 6 casos de prueba, el llamado caso C, que simula una opción con un vencimiento muy corto de solo 3 meses, la convergencia no es tan perfecta. En lugar de ser de orden 2, es ligeramente inferior, de orden 1,7. Es una diferencia sutil, pero en un análisis numérico riguroso es algo que hay que señalar. Entiendo. Los autores no están 100% seguros de por qué pasa, pero su hipótesis es que la cercanía del vencimiento crea asperezas, por así decirlo, en la solución matemática que dificultan un poco el trabajo del algoritmo. Es un buen recordatorio de que la elegancia de la teoría siempre se topa con la complejidad del mundo real. Tiene sentido. Y para asegurarse de que sus resultados son correctos y no solo un espejismo de sus propios cálculos, los comparan con algo. Por supuesto, hacen lo que cualquier buen científico haría, una validación externa. Buscan en la literatura académica otros artículos que hayan resuelto los mismos problemas pero con técnicas completamente diferentes, métodos de penalización, esquemas Runge-Kutta, otras bestias matemáticas. Y el artículo presenta tablas donde comparan número por número los precios que obtienen. La conclusión es que sus resultados están perfectamente en línea con los de los demás. Eso da mucha confianza, claro. Muchísima. El método no solo es rápido y estable, sino que calcula el precio correcto. Y demuestran también que no es un truco que solo sirva para un tipo de opción muy concreta.
Exacto. Muestran que el método se adapta con cambios mínimos para valorar productos un poco más exóticos, como las opciones CAPT, que tienen un límite de beneficio. Esto demuestra que no han construido una llave inglesa para una sola tuerca, sino una plataforma versátil que puede servir para toda una familia de problemas. Entonces, si recapitulamos, ¿qué significa todo esto? ¿Cuál es la gran lección? La gran lección es el poder de la síntesis inteligente. El avance no viene de un descubrimiento milagroso y aislado, sino de ensamblar dos ideas potentes que ya existían. La técnica de splitting para separar el problema en dos pasos manejables y los métodos ADI para resolver la parte matemática a una velocidad de vértigo. Es un triunfo de la arquitectura de algoritmos. Totalmente. Y para alguien que trabaje en un banco de inversión o un hedge fund, la recomendación práctica, ¿cuál sería? La conclusión es clara y directa. Los métodos MCSIT y HVIT son las herramientas a elegir. Ofrecen el mejor equilibrio posible entre velocidad, estabilidad y precisión. Son los nuevos campeones. Pero creo que hay una lección más profunda sobre el pragmatismo en la ciencia. Este artículo demuestra que el objetivo a menudo no es encontrar una fórmula teórica perfecta, que a lo mejor ni existe. El objetivo es construir herramientas numéricas robustas, eficientes y fiables que resuelvan un problema real, del día a día. Aunque requiera pequeños parches. Exacto, aunque para ello se necesiten pequeños parches de ingeniería como ese procedimiento de amortiguación. Se valora la eficacia por encima de la pureza teórica. El artículo termina sugiriendo que este enfoque podría aplicarse a modelos todavía más complejos, que incluyan saltos en los precios o tipos de interés que también cambian al azar. Y esto nos deja con una pregunta final para reflexionar. A medida que los mercados se vuelven más y más complejos y los modelos necesitan incorporar más factores de riesgo para ser realistas, ¿seguirán siendo estas técnicas de dividir y vencer la clave para domar la complejidad? ¿O llegará un punto en que la cantidad de piezas del puzzle sea tal que necesitemos un paradigma matemático completamente nuevo para resolverlo? Con esta reflexión concluimos nuestro análisis de hoy. Gracias por acompañarnos.